Muy buenos días, estudiantes de segundo de secundaria. Los saluda el profesor Marco Antonio Aurebreche y estamos en el curso de comprensión lectora. Hoy continuaremos la introducción de la obra El Lazarillo de Tormes, cuyo autor es anónimo, de género narrativo y es una novela picaresca. Tiene una estructura epistolar desarrollada en tratados, o lo que nosotros conocemos como capítulos. Epistolar porque Lázaro, que es el protagonista, le envía una carta a vuestra merced contándole su historia, su vida, desde su nacimiento, en una primera instancia, como referencia, y luego desde los 8 años de edad en adelante, de cómo su vida fue producto de las adversidades a través de la convivencia con los distintos amos que pudo tener. En ese entender, ahora vamos a visualizar una infografía. Pero antes de poder explicártela, necesito que recuerdes que la clase anterior yo dejé en lecciones un material, un vídeo, sobre los primeros accionares de Lazarillo de una manera animada y luego un análisis de la obra. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en esta infografía? Tú te vas a dar cuenta con esta flecha de manera ascendente los amos que va a tener Lázaro. Pero ojo, la obra completa se titula La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Entonces, tratado primero. ¿Quién es el amo de Lázaro? Un ciego. Pero antes de que el ciego sea amo de Lázaro, Lázaro va a contar cómo es que su vida se torna miserable a partir de la muerte de su padre y de algunas situaciones que tiene que pasar con su nuevo, en este caso, la nueva pareja de su madre, en este caso su padrastro. Su madre, a raíz de una serie de circunstancias, ya no puede seguir criando a Lázaro. Se le hace imposible por el contexto que vamos a analizar en algunos fragmentos más adelante. Así que no es porque no lo quiera a Lázaro, sino por una situación de coyuntura, de contexto, y le da la potestad al ciego de quedarse con Lázaro como su criado. Y es de el ciego que Lázaro más situaciones va a aprender. Su segundo amo es un clérigo. Su tercer amo es un escudero arruinado que vive de las apariencias. Pero antes de continuar con las pequeñas descripciones de los amos de Lázaro, es importante que tú sepas que todo gira en torno a un tema principal. Hay muchos temas, por ejemplo, la orfandad, que es decir, Lázaro se queda huérfano de padre y, digamos, de manera indirecta también de madre, porque básicamente no la va a tener como una figura. La hipocresía, la falsa religiosidad. Y entonces todo va a girar en torno, repito, a un tema principal. ¿Cuál es ese tema principal? El hambre de Lázaro. Lázaro, que es un pícaro, es decir, es sagaz, es astuto,
va a desarrollar su ingenio, sus habilidades, por la necesidad de comer. Es decir, sus amos lo matan de hambre. Y tiene entonces que ingeniárselas para poder darle solución a tan grave problema. Es así, por ejemplo, que el clérigo prácticamente casi lo mata de hambre a Lázaro. Le escondía la comida en un cofre, un baúl, y Lázaro se las ingenió para robarle la comida. Claro que un poco más y muere después de la gran paliza. En el tratado tercero, el escudero lo va a tratar bien, pero como no acepta la ruina, inventa toda clase de situación para no aceptarlo, viviendo de las apariencias. El tratado cuarto, un fraile, y este tratado es breve, es muy cortito, es el tratado más corto. Y es el primer amo que le regala unos zapatos a Lázaro. Recuerda que Lázaro es el nombre del protagonista y Lazarillo de Tormes, te explico, adopta ese sobrenombre. ¿Por qué? Porque nace en el río Tormes. Toda esta historia se va a desarrollar en España. Es un personaje de ficción. O sea, Lázaro es un personaje de ficción, pero que cuenta su vida. Y así va teniendo una serie de amos hasta que finalmente, cuando ya no es un niño, cuando ya es un hombre, se casa con la sirvienta de un arcipreste. Pero acá hay algo importante. Lázaro, que ha vivido con toda esta inmoralidad, con todas estas situaciones de antivalores de sus amos, va a actuar de la misma forma. ¿Por qué? Porque cuando se escucha el rumor de que su esposa tiene amoríos con el arcipreste, Lázaro opta por no hacer nada. No hacer nada en contra de esta persona. Y decide, bueno, no hacer escándalo ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque tiene miedo de perder lo que ya consiguió. Entonces, también actúa con la hipocresía de la sociedad de ese entonces. Por lo tanto, Lázaro se convierte en una especie de ser complejo y no consecuente con los actos. Muchas veces uno puede decir muchas cosas, pero sus acciones dicen otras. Entonces, para terminar esta infografía, Lázaro es un personaje de ficción que escribe a manera de epístola, a manera de carta, su vida, con lo que inferimos que cuando ya él está escribiendo todas las acciones que ha vivido, significa que lo escribe ya cuando es un hombre y va contando desde que tenía 8 años de edad, evidentemente citando en una primera instancia de dónde proviene el sobrenombre de Lazarillo de Tormes. Vamos a analizar fragmentos. Tratado primero, a manera de primer capítulo. Cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue. Fíjate. Pues sepa vuestra merced, ante todas las cosas que a mí me llaman Lázaro de Tormes. En este primer párrafo, Lázaro va a contar parte de su nacimiento, de quién es hijo y por qué el sobrenombre de Lazarillo de Tormes.
Luego dice, pues siendo yo un niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían. Entonces, en este párrafo va a contar cómo es que muere su padre. Recuerda, mira lo que dice al final casi de este párrafo. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de asimilero de un caballero, que allá fue, y con su señor, como leal criado, feneció su vida. Fenecer es morir, fallecer. Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos. Tú dirás, profesor, ¿por qué está junto de ellos si es de ellos? Porque hay unas palabritas que no comprendo. ¿Son errores ortográficos? ¿Qué es, profesor? A ver, te explico. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta el contexto en el que se desarrolla la obra. Y entonces, en la época en la que vivió este personaje ficticio, España pasaba por una serie de situaciones políticas, sociales y bélicas. Entonces, también es cierto que el castellano no estaba tan depurado como lo es ahora. Y además de ello, tienes que contextualizar que Lázaro, al tener poca instrucción y al irse haciendo, digamos, en el camino, no íbamos a pretender, pues, que la forma de escribir sea depurada. Es por eso que vas a encontrar algunas palabras que están juntas, pero tú al leerlas te vas a dar cuenta que lo correcto es separarlas, como de hechos, por ejemplo. Ahora, sigamos con la lectura. Y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban. Acá básicamente cuenta cómo es que su madre, después de la muerte de su padre, es decir, a la muerte del padre de Lázaro, su madre empieza a entablar una relación con un hombre de raza negra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Quiso nuestra fortuna que la conversación del Zaide, que así se llamaba, llegó a oídos del mayordomo y hecha pesquisa, o sea, averiguaciones, halló que la mitad por medio de la cebada que para las bestias le daban hurtaba y salvados, leña, almohazas, mandiles. Entonces, este Zaide, este padrastro, para llevar el sustento a la familia, robaba. Y entonces, esta última parte de esta diapositiva dice: el triste de mi padrastro azotaron, pringaron, y a mi madre pusieron pena por justicia sobre el acostumbrado centenario. O sea, la madre también fue juzgada por cómplice. Y hay un momento en el que Lázaro tiene que confesar como niño, se asusta. Entonces empieza a confesar, le empiezan a preguntar, lo interrogan. Y hay una parte aquí muy importante: al triste de mi padrastro. Tú puedes inferir que cuando alguien dice al triste de, es porque hay una cierta consideración, hay un cierto afecto, un cierto cariño. Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó, se refiere a su madre, y cumplió la sentencia, y por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a servir a los que al presente vivían en el mesón de la Solana. Y allí, padeciendo mil importunidades, se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar, y a mí hasta ser buen mozuelo, que iban los huéspedes por vino y candelas, y por los demás que me mandaban. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para distraer, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole como era hijo de un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los Gelbis, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría, y que me recibía no por mozo, o sea, no por joven,
sino por hijo. Y así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo. No es que la madre de Lázaro no lo quisiera, sino que por el contexto, por la situación, decide darle al ciego la potestad de tenerlo como un criado. Y entonces Lázaro aquí termina prácticamente de contar, de hacer una introducción antes de empezar a contarnos lo que vive con cada uno de sus amos. Hemos analizado estos fragmentos. Yo espero haber sido claro para que tú me hayas entendido. Si por ahí tienes alguna duda de la explicación, házmela saber. Estoy siempre a la orden. Pero lo importante de esta finalización de la introducción a la obra es que entiendas que Lazarillo de Tormes es una obra clásica de la literatura. En siguiente instancia, es importante que entiendas que Lázaro representa una serie de características de la España de ese entonces, que los amos de Lázaro también representan la sociedad española de esa época, y que incluso en la actualidad hay muchas personas como el escudero que viven de las apariencias, como los ciegos, que a pesar de estarlo, tienen muchas habilidades desarrolladas y mucha sabiduría. La hipocresía también existente en muchas personas, la falsa religiosidad o el abuso de las personas que justamente basándose en la fe y la esperanza de las personas, tratan de sacar provecho de estas. Entonces, el Lazarillo de Tormes, mis estimados estudiantes, es una obra de ensueño. Es una obra que nos permite analizar las sociedades entonces, pero también nuestra propia sociedad actual. Les he dejado en lecciones una ficha sobre esta explicación. Deberán resolverla en el tiempo que les queda. Y asimismo, enviármela por la plataforma virtual, por este medio, al chat privado. Siempre a la orden, como les digo, éxitos y bendiciones. Tengan en cuenta que siempre estaré pendiente de sus dudas. Muchas gracias.